Hola hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60. Y dice así la palabra del Señor. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los discípulos de Jesucristo siempre se vieron enfrentados a los líderes religiosos, a los judíos, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, quienes siempre estaban tratando de poder hacer callar a los discípulos, los amenazaban, conspiraban en contra de ellos para encarcelarlos, para perseguirlos, para darles muerte, porque no querían que hablaran en el nombre de Cristo. ¿Y por qué? ¿Cuál era este odio que tenían hacia los cristianos? Ellos mataron a Jesucristo, los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes, todos conspiraron, a pesar de que los fariseos y saduceos eran bandos, podemos decir, bandos totalmente contrarios, pero aún así ellos se unieron para poder matar, asesinar a Jesucristo. Y vemos cómo ellos conspiraron, convencieron a hombres para dar falso testimonio acerca de Cristo y los enjuiciaron en un juicio totalmente injusto. Y le dieron la muerte. Y ellos pensaron que obviamente matando a Jesucristo esto se iba a acabar, el mensaje de Cristo se iba a acabar, sus milagros se iban a hablar por poco tiempo y ya todos se iban a olvidar de los milagros, de lo que hizo Jesucristo, de lo que habló. Pero cuando ellos comenzaron a ver que estos discípulos, aquellos discípulos que estuvieron con Jesús y aquellos que siguieron a Jesús, comienzan a actuar como Jesucristo, aquí comienza a haber un problema entre los líderes religiosos, porque se ven enfrentados a hombres que están replicando la vida de Jesucristo. Ya se están encontrando con un Pedro, con un Juan, con un Esteban, que hablan como Cristo, que hablan como Cristo, que caminan como Cristo, que se mueven como Cristo, que obran milagros como Cristo y que enseñan con autoridad como Cristo. Entonces para los líderes religiosos esto se transformó en una pesadilla, porque pensaron que habían matado a Jesucristo y esto se había terminado, pero se vieron enfrentados a que los discípulos de Cristo actuaban y replicaban la vida de Cristo. Y la iglesia iba creciendo y los cristianos cada día se iban aumentando en número. Entonces aquí vemos a Esteban, este joven lleno del poder de Dios. Dice el capítulo 6, versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el versículo 10 dice: pero no podían resistir, los líderes religiosos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vemos que los discípulos y estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a replicar la vida de Cristo, a hablar con autoridad, a hablar con poder, a echar fuera demonios, a obrar milagros, a hacer grandes prodigios y señales como lo hacía Jesucristo. Y esto quiero que podamos meditar, que un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo va a replicar la vida de Cristo, va a vivir la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque ha decidido vivir para Él, porque ha decidido centrar su atención en el Señor. Y cuando una persona centra su atención en otra persona, cada vez va adquiriendo rasgos parecidos. Cada vez va adquiriendo rasgos parecidos. Lo mismo pasa como en el matrimonio, que cada vez el esposo y la esposa, de la comunión que existe, cada vez se van pareciendo. Se van pareciendo entre ellos. Y eso pasa exactamente con los cristianos. Cada vez que tenemos una comunión con el Señor, nuestra atención está centrada en Él, tenemos una relación con Él, cada vez vamos replicando lo que Él es. Recuerden que a los discípulos siempre lo reconocían, a Pedro lo reconocieron cuando él negó 3 veces al Señor Jesucristo. A él lo reconocieron porque hablaba como ellos, como aquellos que seguían a Jesucristo, como los discípulos. Hablaban como Él, se movían como Él, se expresaban como Él. O sea que cada vez que estamos cerca de Cristo, cada vez que nosotros estamos cerca de Él, nos relacionamos con Él, cada vez que le buscamos, cada vez que nosotros tenemos comunión con Él, cada vez nos vamos pareciendo a Él. Y por eso que esa palabra, ese término cristiano, refleja muy bien lo que nosotros debiésemos ser.
Por eso nosotros tenemos que darle honor a nuestro nombre que tenemos, que nos dan el nombre de cristianos, porque nosotros debemos replicar la vida de Cristo, ser como Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo, obrar como Cristo, como Él actuaba. ¿Y por qué tomé estos versículos? El 59 y 60 que nos habla de la muerte de Esteban. Porque hasta el momento de la muerte de Esteban, todo el juicio que se le hizo a Esteban fue idénticamente al juicio que se le hizo a Cristo. Se convencieron a hombres que dieran falso testimonio, que hablaran que Esteban blasfemaba en contra de Dios, en contra de la ley de Moisés, y lo enjuiciaron. Entonces, lo enjuiciaron injustamente. Entonces vemos que hasta en eso Esteban replicó la vida de Cristo. Pero quiero que vamos a los últimos versículos que leímos y que nos hablan acerca de las palabras que Esteban dice al momento de morir. Y dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Recuerdan las palabras de Jesucristo en la cruz? Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. A tal nivel llegó Esteban de replicar la vida de Cristo, de identificarse completamente con el Señor, que hasta el momento de morir, él yo creo que pensó en las palabras de Cristo en la cruz. Yo creo que Esteban vio a Jesucristo morir en la cruz antes de convertirse. Y en el momento de su muerte no halló mejores palabras que las palabras que Cristo dijo en la cruz. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y él dice: ahora, Jesús recibe, Señor, recibe mi espíritu. Y después dice a los que le estaban apedreando, o sea, él ni estaba ni pendiente de lo que estaba pasando a su alrededor, o de las piedras que estaban llegando en su cabeza, en sus ojos, en su rostro, en su cuerpo. Pero él, ¿qué es lo que dice? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando nosotros somos seguidores de Cristo, nuestra vida se identifica completamente con el Señor. Por eso es importante que si nosotros nos decimos llamar cristianos, nuestra meta es poder ser como el Señor, hablar como el Señor, pero lo más importante, obrar como el Señor, actuar como el Señor. Y pareciera que es una frase ya muy repetitiva, cuando muchas veces nos dicen: ¿cómo actuaría el Señor en esta situación? Pensemos, ¿qué es lo que haría el Señor en esta situación? Y es una gran realidad. ¿Cómo actuaría el Señor en las diversas situaciones que nosotros nos encontramos? El Señor le dijo a sus discípulos, el Señor le dijo a la gente: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nosotros nos negamos nosotros mismos, nosotros estamos diciendo que es Cristo el que vive en nosotros. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de yo vivir mis propósitos, mis anhelos en el Señor. No es vivir mis sueños en el Evangelio, no es vivir mis sueños en el Señor, sino que es vivir la vida de Cristo en mí, en nosotros, en cada uno de nosotros. Que Cristo viva en nosotros, que Cristo se manifieste en nuestra vida para que nosotros podamos manifestar la vida de Cristo hacia los demás. Para que cuando nosotros podamos actuar como Cristo. Para que cuando nosotros hablemos como Cristo. Para que cuando la gente nos vea a Jesucristo y no nos vea a nosotros. Versículos más atrás dice que las ropas de Esteban, que estaba siendo apedreado, que estaba ahí, que le estaban dando muerte, fue llevada ante los pies de un joven llamado Saulo. Así también como ese hombre que después se convierte al Evangelio, yo creo que fue testigo de esta realidad, de cómo un hombre debe, si dice ser cristiano, debe reflejar y debe replicar la vida de Cristo. Replicar la vida de Cristo. Saulo, antes de convertirse, tuvo el gran testimonio aquí de este hombre, de Esteban, que fue muerto por la causa de Cristo, por ser igual a Cristo.
Por eso es importante, hermanos, que nosotros no suframos cuando nos rechazan. No suframos cuando nos digan que estamos locos, cuando nos digan que somos irracionales, que no pensamos, que creemos en locura. Sino que sintámonos contentos porque estamos viviendo la vida de Cristo. Y Él dijo, si a ustedes los aborrece el mundo, a mí me aborreció primero. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos replicar la vida de Cristo. Si somos llamados cristianos, vivamos como realmente Cristo vivió. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que esta reflexión sea de bendición para su vida como lo ha sido para mí. Y ya nos estamos viendo en un próximo video en donde vamos a seguir meditando y reflexionando de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.